Les damos la más cordial bienvenida en el dulce nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Queremos hacerles saber que es un privilegio tenerlos en nuestros medios. A cada uno de ustedes, que Dios bendiga al hermano Quique, la hermana Verónica, que el Señor le bendiga. Cada uno de ustedes, ¿verdad?, que está en esta mañana en la casa del Señor, porque es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Queremos en esta mañana tomar un tema, el cual es el voto. El voto, o sea, nuestros votos, nuestras promesas hacia Dios. Entonces vamos a mirar, ¿verdad?, lo sagrado que es el voto que nosotros hacemos. Y vamos para esto a mirar la palabra de Dios, la Escritura, en San Mateo capítulo 5. Vamos a leer dos versos, verso 33 y verso 37 de nuestras Biblias. San Mateo 5, 33 y 37. Dice así la palabra del Señor: Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Verso 37: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Ahora vamos a ir a Eclesiastés, el capítulo 5, el versículo 4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Oremos a Dios. Padre celestial y dador de toda dádiva y don perfecto, en esta mañana, Señor, te damos la honra y la gloria. Recíbela, Señor, por todos los siglos de los siglos. Pedimos, Señor, en esta mañana que tú, Señor, desciendas en la forma de tu Espíritu Santo en estos momentos y puedas, Señor, vivificar esta palabra y pasarla de la letra hacia una vida, Señor, en cada uno de estos hijos tuyos. Levanta, Señor, la fe en esta mañana en cada uno de nosotros, de tal manera, Señor, que esta palabra no pueda ser confundida, sino que pueda ser tan clara a nuestro entendimiento, Señor, y permite que nos despojemos de todo peso, Señor, en esta mañana, de tal manera que podamos estar libres, Señor. Y, Señor, usa nuestra mente, nuestro pensamiento, Señor, ponlo de acuerdo a tu Espíritu para poder recibir tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Quita todo estorbo de nosotros y recibe la honra y la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse y que el Señor añada la bendición a la lectura de su palabra. Vamos a estar mirando algunas otras escrituras durante el transcurso de la predicación. Así que miramos, ¿verdad? Vamos a mirar que el voto o juramento por el cual es por el cual una persona se obliga a hacer un acto o sacrificio o a portarse de una manera específica. Es una promesa, un voto, un juramento. Amén. Aunque la Biblia dice no jurarás por nada, ni por el cielo, pero cuando a Dios haces una promesa o un voto, no tardes en cumplirla, porque Dios no se agrada en los insensatos. Cumple lo que prometes. Amén. Entonces, mirando, ¿verdad?, que las personas, ¿verdad?, los seres humanos somos muy dados a hacer promesas y no cumplirlas. ¿Sí o no? Es más que hacemos promesas, más las que hacemos que no cumplimos que las que no hacemos y cumplimos. Pero entonces queremos mirar, ¿verdad?, que debemos de nosotros como cristianos cumplir, porque es la palabra de Dios. Dice, tu sí sea tu hablar sí, sí, o no, no. Pero no hay, en Dios no hay sí y no, o tal vez, o a lo mejor, no hay
una cosa neutral, sino es que tomas una decisión de sí o no. Amén. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un albedrío. Eso es la voluntad propia. Es lo único que tenemos, que Dios nos ha dado, que es de nosotros, porque aún la vida no es de nosotros, este cuerpo tampoco, solo lo tenemos prestado. Pero algo que sí Dios nos dio para decidir es la voluntad. Amén. Esa voluntad propia de servir a Dios o no servir a Dios. Amén. De ir por el camino del bien o ir por el camino del mal. Nosotros, ¿verdad?, forjamos nuestro propio destino a través de nuestras decisiones. Amén. El ser humano, ¿verdad?, Dios le ha dado una capacidad increíble, que tal vez nosotros o muy pocas personas podemos analizar de qué somos capaces. Amén. La mayoría de las personas pensamos: no sirvo para nada, no soy nada, nadie me quiere, nadie me ama, nadie le importo. Amén. Pero si tan solamente analizáramos, ¿verdad?, que somos la creación de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es Dios? Él es infinito, Él conoce todas las cosas. Amén. Entonces, esta persona, Dios, porque es una persona, Él, antes de que fuera Dios, Él en su mente tenía pensamientos. Amén. Él se había hecho proyectos por los cuales Él iba a cumplirlos, o Él los iba a hacer realidad. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 3, de manera que vamos a leerlo, ¿verdad? Hebreos, o nos ponen esa cita por favor ahí, Hebreos capítulo 11 versículo 3. Vamos a mirar cómo es que Dios se propuso algo en sí mismo. Amén. Él tenía un proyecto muy grande por el cual iba a desarrollar, y se tuvo tanta fe en sí mismo que podía hacerlo, y empezó a trabajar en sus pensamientos. Amén. Hebreos capítulo 11 versículo 3. Creo que no hay nadie que lo ponga ahí. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Eso fue que estaba en la mente de Dios. Usted no puede ver lo que está en mi mente, ¿verdad? Ni yo puedo ver lo que está en su mente, ahorita sus pensamientos. Pero el universo fue hecho de lo que no se veía. ¿Dónde estaba eso? En la mente de Dios. Y Él se propuso hacer algo, y cuando Él pensó en la luz, Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Amén. Bueno, entonces Él tenía esa capacidad. Amén. Nosotros como seres humanos, Él nos dio una mente de la cual nosotros somos capaces de hacer todo lo que nosotros nos propongamos. Dice que no hay nada imposible para Dios, pero Dios dice: no hay nada imposible para ustedes, porque si orando pidieres algo al Padre creyéndolo, lo recibirás. Amén. Eso es fe, eso es certeza, eso es una convicción de que sí podemos hacerlo. Amén. Entonces, en veces esto de hacer votos, la gente solamente habla tantas cosas de las cuales no somos capaces de cumplirlos. Amén. Porque no estamos convencidos. Amén. Es la falta de convicción en nosotros. Pero si tan solamente estuviéramos convencidos, podemos lograrlo y podemos cumplir nuestras promesas. Pero si sabemos que de nuestras debilidades, entonces no vamos a hablar algo que no podamos cumplir, porque la palabra de Dios nos dijo que tu sí sea sí. En Dios dice sí, sí o no, no. Amén. Bueno, entonces este mundo está lleno de promesas.
la vida llena de promesas. Les hablaba en la mañana a los jóvenes acerca de los sueños. Cada joven tiene que tener sueños, pero no de tanto comer, sino sueños, proyectos, ¿verdad? Que ellos, metas que se están trazando en la vida para ser alguien. Amén. Bueno, entonces, en esta mañana queremos ver acerca de nuestras promesas. Lo que le prometemos a Dios, lo que le hemos prometido a Dios, lo que le hemos prometido a nuestra esposa, a nuestro esposo, y qué tanto hemos cumplido de eso. Queremos nosotros hoy reflexionar un poquito y traer nuestra memoria, ¿verdad? Como el primer día en que nos hablaron de que Jesucristo salva, de que Él sana, que Él puede cambiar las vidas de la gente. Amén. Es como cuando usted de primera vez se enamoró de su esposo cuando él era su novio, que no era su esposo. Y lo vio de primera vez y se hicieron promesas el uno al otro. Y algunos de nosotros nos podemos recordar ese, tal vez el momento, dice, más feliz de nuestra vida, ¿no? Y debía de ser, y ahora, ¿por qué no sigue siendo feliz? No hay nada que pueda impedir nuestra felicidad. Amén. Entonces, cuando usted toma su voto, usted está ligado a esa promesa hasta que la muerte lo separe de esta tierra. Amén. Cuando usted hace un voto, una promesa a Dios, usted está ligado a esa promesa hasta que se muere. Amén. Cuando usted le promete algo a su esposa, a su esposo, usted está ligado a ese voto ante Dios hasta que la muerte lo separe. Amén. Entonces no hay manera, ¿verdad?, de deshacer nuestras promesas. Amén. La Biblia dice que cuando José estaba comprometido con María, amén. Usted vaya y lea la Biblia. Dice que María estaba desposada con José. Quiere decir comprometida, ¿verdad? Todavía no era su esposa, todavía no vivía con ella. Pero el ángel, cuando José quiso dejarla, ¿verdad?, secretamente, porque miró que estaba embarazada, entonces en ese tiempo la ley era de que si una mujer le faltaba a un hombre tenía que morir a pedradas. Amén. Entonces José no quería hacerle un daño a esta mujer, él amaba tanto, era el amorcito de su vida, así que no queriéndola perjudicar, dice que quiso dejarla secretamente, pero mientras él dormía, el ángel del Señor le habló por su nombre, José. No temas en recibir a María. ¿Y qué le dijo? No le dijo María tu prometida, ¿verdad?, o tu novia. ¿Qué le dijo? María tu mujer. Porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Amén. Entonces entendemos que cuando ellos, o un hombre y una mujer, se hacen promesa el uno al otro, ante Dios están casados. No hay manera de deshacer eso. Amén. Aquí tenemos en la tierra leyes donde los magistrados o el sacerdote o el pastor, ¿verdad?, los casa. ¿Qué es lo que está haciendo él? Solamente está confirmando lo que ellos se prometieron el uno al otro. Por eso es que los jóvenes tienen que tener cuidado de hacer promesa, tanto el jovencito a ella como ella al joven, hasta que estén seguros de sí mismos. Amén. Porque esas promesas son hasta que la muerte los separe. Amén. Entonces no queremos ser hallados, ¿verdad?, en adulterio, sino queremos, ¿verdad?, ser hallados limpios y fieles a nuestros votos ante la presencia de Dios. Amén. Entonces cuando nosotros, mirando que el matrimonio, ¿verdad?, terrenal es solamente un tipo de lo que es Dios con su iglesia. Amén. Cuando Dios nos promete algo, Él no falla a sus promesas. Él es el único que no ha faltado ninguna de sus promesas. Durante de generación en generación, hasta el día de hoy, Él ha cumplido cada palabra que ha salido de su boca. Amén. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, le hicimos promesa a Dios, Señor, si tú me sanas, o si tú
me resuelvas este problema, yo te serviré por todos los días de mi vida hasta que la muerte, hasta que tú vengas y me lleves de esta tierra. ¿Sí o no? Es lo que nosotros hicimos, o lo que debería de hacer cualquier pecador: arrepentirse y prometerle a Dios: Señor, te prometo servirte, te prometo ser fiel. Amén. Porque de otra manera, si nosotros queremos venir a Dios de otra manera, no servirá de nada. Es como si usted viene y con una mujer y le dice: bueno, pues no te prometo nada, solamente pues viviremos un tiempo, veremos si nos comprendemos o no, y luego pues ahí la dejamos, ¿no? Yo pienso, ¿qué jovencita le aceptaría eso a un hombre, no? ¿O qué hombre le aceptaría algo así a una mujer? Para que jugara con sus sentimientos, para que jugara con su vida. Yo creo que no se trata de esa manera, sino se trata de tomar las cosas en serio. Amén. Entonces, cuando nosotros le prometemos algo a Dios, tiene que ser todavía aún más que cuando usted le prometió a su esposa, a su esposo. Tiene que ser un amor todavía más profundo que ese que le tiene a su esposo, a su novio, a su novia. Amén. Tiene que ser un amor más allá que eso. Señor, yo te voy a servir por todos los días de mi vida. Pero luego de pronto nos olvidamos de nuestros votos y nuestras promesas. ¿Qué es lo que pasa cuando un matrimonio, después de que ellos se prometieron el cielo, la luna y las estrellas, y vino el muchacho y le dijo: mira, yo te voy a bajar el sol, la luna, las estrellas? Sabiendo que él nunca puede cumplir eso, nunca las podrá bajar de allí. Pero bueno, cuando él le promete y le dice: mira, yo te amo, eres la mujer más hermosa de todo el mundo, no hay otra como tú. Y le hace tantas promesas, y después de un tiempo le dice lo contrario: eres la más fea, ya no siento nada por ti, vete por tu camino, ¿no? Qué malo, ¿no? Qué malo. Y luego va y se busca otra y le hace lo mismo, y después de una, 2 veces quiere recomponer el camino. ¿Piensan que ese hombre o esa mujer podría cambiar su destino? No se puede, a menos que Dios lo hiciera nacer de nuevo. La única manera de que él o ella pudiera cambiar es que pudieran tener un nuevo nacimiento, nacer de nuevo y comenzar un camino, una vida diferente. Amén. Hay gente que dice: este no cambia ni volviendo a nacer. Pero sí, Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. La única manera de cambiar es nacer de nuevo del agua, bautizándose, y del Espíritu de Dios. Amén. Eso nos hace nuevas criaturas, eso nos hace cumplir nuestros votos y nuestras promesas. Amén. Entonces, si ese hombre o esa mujer se separa de él o de ella, entonces ellos están en adulterio, ¿sí o no? Ellos están viviendo en adulterio, y la Biblia dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, pensando acerca de lo espiritual, mucha gente se espanta acerca del adulterio natural, y bueno, no deberíamos de espantarnos todos, porque eso nos lleva al infierno. Eso debería de espantar a cualquiera, pero más espantoso sería, ¿verdad?, tener adulterio espiritual. Amén. Cuando le hicimos promesa a Dios: vendré y te serviré, vendré, oiré tu palabra, leeré tu palabra, no iré a otro más que solamente a ti, no escucharé a alguien más, solamente a ti, no obedeceré a otra cosa más que a ti. Y deja todos sus ídolos, deja todas sus viejas costumbres, y dice: te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Pero luego, ¿qué pasa? Amén. ¿Qué pasa? Que después de un tiempo se vuelve desenfrenada la iglesia. Se olvida de sus promesas hacia Dios. Se olvida del amor a Dios. Ya no le quiere hacer el amor a su Señor. Amén. Ya se olvidó de cantar los himnos de Sión.
Se olvidó de venir a la iglesia y levantar sus manos y decirle: Señor, yo te amo, tú eres la única razón de mi vida. Amén. Que cada mañana se levanta y le dice: Señor, oh, cuán hermoso eres y cuán hermosas son tus maravillas. Te agradezco por darme la oportunidad de amanecer con vida. Te agradezco por el pan, te agradezco por esto y te agradezco aún por las cosas buenas y las malas que nos pasan. Pero sobre todo, tu gracia es más grande que todas las cosas y los pesares de este mundo. Amén. ¿No acaso cuando el apóstol Pablo le pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón de su carne? Cuando Dios le puso ese aguijón para que San Pablo no se gloriara de sí mismo, para que él no se levantara, no se orgulleciera. Y Dios le puso un aguijón en su carne, y eso era que él no podía ver bien. Él escribía con letras grandes y oró al Señor 3 veces que le quitara ese aguijón. Y cuando Dios le responde, le dice: Pablo, bástate mi gracia. En otras palabras le dijo: mira, Pablo, mi gracia es mucho más que tu vista al 100. ¿Qué quisieras, tu vista y no tener mi gracia, o tener mi gracia y estar medio ciego? Le dijo: porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces el apóstol Pablo dijo: por tanto, Señor, te doy gracias y me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esas cosas, ¿verdad? Cuando Dios nos da de su gracia, pero nos olvidamos de los votos que le prometimos al Señor. Amén. Debería de ser que hoy en esta mañana viniéramos como Sansón. Después de que él le falló a Dios, él reconoció y dijo: Señor, solamente una vez más, permíteme esta vez que muera yo con mis enemigos. Solamente una vez más, Señor. Que en esta mañana así la iglesia pueda decirle: solamente permítenos una vez más, Señor, reconocer que te hemos fallado, reconocer que no hemos cumplido lo que te hemos prometido, pero ayúdanos, Señor, no nos tomes en cuenta esto, pero queremos renovar votos hoy en esta mañana. Amén. Es bueno cuando los matrimonios vienen y renuevan sus votos el uno al otro, y ante el altar del Señor, como aquella primera vez, y vienen y se presentan nuevamente recordando aquel día cuando por vez primera él le dijo a ella que le prometía delante del altar del Señor y delante de muchos testigos que la amaría, que la respetaría y que cuidaría de ella. Es bonito recordar eso. Amén. Así como eso, también es bueno recordar y que cada mañana pudiéramos presentarnos delante del Señor y renovar nuestros votos hacia Dios. Ahí en el altar decir: Señor, permíteme. Y quiero volver mi mente tal vez 20 años, 30 años atrás, cuando te prometí mi vida por vez primera. Cuando tú me salvaste y me aceptaste como tu hijo. Quiero, Señor, sentir una vez más tu presencia como la sentí aquella vez en el altar, con lágrimas de arrepentimiento, y cuando me levanté liviano, que tú habías tomado mis cargas. Entonces, así como uno no se puede casar sin tener un acuerdo, uno no puede tener una esposa sin algún tipo de compromiso. Amén. Eso sería como teniendo amor libre, y eso es pecado ante Dios. Entonces uno no puede estar casado sin tomar acuerdos y compromisos el uno al otro, sí o sí. Y ese convenio se basa en votos. No se puede tener compañerismo con Dios sin aceptar convenios con Dios y compromisos. Hay algo básico para el compañerismo con Dios, y eso es bajo la sangre derramada del Cordero inocente. Amén. De manera que Dios desde el principio, Él estableció la manera de que Él podía tener todavía compañerismo con el hombre, y fue a través de la sangre derramada del Cordero inocente, ahí en el Edén.
cuando la primera pareja se olvidó de sus votos con Dios, cuando ellos rompieron, ¿verdad?, sus votos, sus promesas con el Señor. Y fue cuando Dios se separó de ellos. Y no había manera de que Dios volviera, ¿verdad?, a restaurar ese compañerismo y ese amor, sino a través de la sangre. Y fue que Abel, por vez primera, él entendió por revelación de Dios que era sangre lo que los había separado del compañerismo, que era sangre lo cual los había hecho romper sus promesas con Dios y sus votos, y que ahora la manera de poder regresar con Dios era a través de un sustituto, amén, inocente. Y trajo por primera vez el cordero al altar del Señor, y ahí renovó sus votos y sus promesas con Dios. Y ahí, cuando él puso las manos sobre ese cordero inocente, y mientras estaba rompiendo la yugular de este cordero, y mientras este cordero estaba balando en una voz desconocida y quejándose, y mientras Abel poniendo sus manos sobre él, sintiendo, ¿verdad?, cada vez el latido más débil y más débil, hasta que la vida de ese cordero se fue, él supo que alguien había tomado el lugar de ellos, y que ahora Dios podía regresar nuevamente a tener compañerismo con ellos, amén. De ahí en adelante Dios estableció que la manera de que él podía encontrarse con el hombre nuevamente era a través de la sangre del cordero inocente, hasta que un día vino el cordero, Jesús, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando él estaba ahí en la cruz del Calvario, él también, como aquel cordero en el Edén, habló en voz desconocida y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué era ese lenguaje desconocido? Algunos decían: tal vez llama a Elías que venga a rescatarlo. Pero él estaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando él exclamó por última vez y dijo: consumado es, y su espíritu volvió hacia Dios, amén. Entonces, cuando esa lanza en el costado fue clavada, salió sangre y agua. Cuando esa sangre fue derramada, entonces Dios hizo un pacto eterno por un solo sacrificio. Ahora él iba a tener compañerismo con su iglesia a través del Espíritu Santo, amén. Es la manera de que todavía él podía aceptar nuevamente nuestros votos, perdonar nuestro pasado y aceptarnos nuevamente, amén, renovando unos votos para continuar una vida nueva, amén. Vea que qué bueno es Dios, que él todavía nos da una esperanza. Él todavía nos da una nueva esperanza de vida. Él todavía tiene sus brazos abiertos y él todavía está esperando a su amada y decir: todavía podemos hacerlo como la primera vez. Yo te prometo que cuidaré de ti por todos los días de tu vida, amén. Uno de estos días quiero hablar para los ancianos y quiero predicarles algo sobre cómo enfrentar la vejez con Dios. Porque a veces no sabemos cómo enfrentar nuestros problemas, cómo enfrentar la adolescencia, cómo enfrentar la juventud o cómo enfrentar la vejez, amén. Pero vea que Dios siempre, Él tiene los brazos abiertos para aceptarnos nuevamente y hacer compromisos con nosotros, donde Él dice: yo cuidaré de ti, amén. Si Él dice que las aves no trabajando ni tienen trojes para almacenar, sin embargo ellas viven al día, amén. Ellas no se preocupan en la golondrina, ¿verdad?, que hace su nido, ¿verdad?, ahí de lodo. Por eso en veces decimos: bueno, pues ¿quieres que yo te haga este trabajo tan barato? Pues no me hicieron las golondrinas. ¿Por qué? Porque las golondrinas hacen su nido de lodo, o sea, de lo más bajo, de lo más barato que puede haber, ¿verdad? Pero también la Biblia dice que aún el gorrión haya casa y la golondrina nido cerca de tu altar, Dios mío, dijo el salmista, amén. Imagínese que la golondrina,
¿verdad? Ella no se preocupa por qué comerá el día de mañana. Ella no tiene un almacén donde pueda ir guardando su lodo, amén, para hacer su nido. Ella no tiene un almacén de comida para cuidar de sus polluelos, pero ella está segura de que hay un creador, amén, que Él prometió que cuidaría de ella y de sus polluelos, amén. ¿Que ustedes no valen más que una golondrina o un gorrioncillo? Siendo decía el hermano Juanito que escuchó a un hombre y realmente pues un gorrioncillo y una golondrina, ¿quién da unos 100 pesos por ella? Son muy baratos, ¿verdad? Los pajaritos más caros. Mi mamá le gusta comprar mucho, ha invertido mucho dinero en pájaros y se le mueren, vuelve a comprar. Y tiene unos jilgueros que cantan muy bonito y ha comprado ruiseñor y no sé cuánto, pero mucho dinero valen esos pájaros. Y los gorrioncillos y las golondrinas, esas donde quiera, no hay quien las venda por un alto precio. Por eso Jesús puso de ejemplo el gorrión, la golondrina. ¿Qué acaso ustedes no valen más que un gorrión? Por eso Dios dijo, yo cuidaré de ti. ¿Cuál es el afán por el que comeré o el que vestiré el día de mañana? ¿Que no tenemos un Jehová proveerá? Amén. Deberíamos estar agradecidos que a pesar de no haberle cumplido al Señor como debiéramos, Él todavía mantiene su promesa firme. Porque Él no hizo su promesa, si tú haces esto, yo haré esto. Amén. Dice que cuando Dios hizo un pacto con Abraham, fue un pacto sin condición, amén. Y si nosotros somos hijos de Abraham, Dios hizo un pacto con nosotros, pero un pacto incondicional, amén. Nosotros como seres humanos decimos, Señor, bueno, si tú me das esto, pues yo te serviré, ¿no? Pero siempre estamos, yo les decía a los jóvenes, les leía una reflexión, ¿verdad? Del hombre que quería ser el hombre más feliz del mundo. Y se las voy a compartir un poquito aquí con ustedes, aquí en este punto. Dice que este hombre se paró ahí y se puso de rodillas ante Dios y en su oración le empezó a decir, Señor, si tú cambias el carácter de esta mujer que tengo, que es insoportable, y si ella se comporta mejor, yo seré el hombre más feliz del mundo. Pero también, Señor, si tú cambias este jefe que tengo en mi trabajo, que es muy exigente y muy criticón, seré el hombre más feliz del mundo. Y si cambias estos hijos rebeldes que tengo, que no me obedecen, y si ellos llegan a ser obedientes en todo lo que yo les mande, seré el hombre más feliz del mundo. Y por mi país, si cambias este país, todos los gobernadores corruptos, seré el hombre más feliz del mundo. Pero también miran la policía y todo esto, y tantos asesinatos. Si tú compones esto, seré el hombre más feliz del mundo. Pero también te quiero, aparte de esto, te quiero hacer notorio algunos otros pequeños detalles. Si tú me das una salud buena, seré el hombre más feliz del mundo. Si tú me cambias esta carcachita vieja por un 2018, 2020, seré el hombre más feliz del mundo. Hay también otro pequeño detalle, si me saco la lotería. Imagínense, pero ¿cómo se quiere sacar la lotería? Como aquel hombre que dijo, yo me quiero sacar la lotería, Señor, que yo me saque la lotería. Y baja Dios y le habla y le dice, compra el boleto. Pues ¿y cómo quería sacarse la lotería sin comprar el boleto? Entonces, bueno, miren, mientras este hombre está de rodillas en la iglesia, está abajo de la cúpula de la iglesia, cuando él dice, bueno, Señor, si tú me concedes todo esto,
te prometo que seré el hombre más feliz del mundo. Y de momento se escucha un trueno y ¡paz! Cae un rayo, parte la cúpula y se cae una viga, viene y le cae en la cabeza y lo mata. Y se oye una voz que le dice: hijo, ahora sí serás el hombre más feliz del mundo. O sea, de pronto no sabemos cómo asesinamos nuestros sueños, ¿no? Pero en veces queremos ser felices a través de tantas cosas, cuando Dios dice: no te preocupes. Siempre estamos: Señor, dame esto. Si tú me das, yo te serviré. Si tú me sanas, entonces te serviré. Pero pues como te he pedido y no me sanas, pues ¿para qué voy al culto? Bendito sea Dios. Pero mire, Dios es tan bueno y tan rico en misericordia, que Él prometió, Él dijo: yo soy Jehová, proveerá. Y hasta el día de hoy, el hombre más corrupto del mundo, el hombre más asesino, más terrible y temible de todo el mundo, el más ratero, el que está en el calabozo más profundo de la cárcel, no pasa sin que Dios le dé de comer, le dé el calor del sol, y que Dios mande la lluvia temprana y tardía para que todos comamos, buenos y malos. Ese sí es un hombre de palabra, amén, que Él de generación en generación dice: Dios aprieta pero no te va a ahorcar, amén. Él te va a tal vez castigar un poquito, pero nunca te va a dejar desamparado, porque Él prometió que nos cuidaría, amén, que Él cuidaría de nosotros. Bueno, que acerca debería de hacer la iglesia con Dios, amén. Que a pesar de ser malos, Él nos da cosas buenas, amén. Dijo Jesús: ¿qué padre cuando su hijo le pide un pez, Él le da una serpiente? Si nosotros, siendo malos, le sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, que Él, es siendo bueno, sabe dar cosas mejores a nosotros, amén. Deberíamos de sentirnos las personas más felices del mundo, ¿sí o no? Porque la felicidad no consiste en cuántas cosas puedas obtener, sino qué tanto puedes ser feliz con lo que tienes. Y decir: Señor, por eso la Biblia dice: contentos con lo que tenéis ahora, amén. Porque hay tanta corrupción, porque hay tantos asesinatos, tantas injusticias, por la avaricia del ser humano. Porque el ser humano piensa que la felicidad consiste en tener cosas materiales. Como aquel hombre, ¿verdad?, que mandó a hacer sus trojes grandes y dijo: ahora sí, alma, recuéstate y gózate, porque muchos bienes tienes para muchos días, ¿verdad? Pensando que tal vez la abundancia es la felicidad del ser humano. Y cuando vino una voz le dijo: insensato, esta noche vienen por tu alma, amén. ¿Qué harás con todo lo que tienes? Vaya, eso es una cosa cierta. ¿Cuánta gente acumula bienes y no sabiendo para quién trabaja? Ahorita allá en el rancho, ¿verdad?, hay un hermano que está ahí en eso. Murió su padre, había acumulado muchos bienes, bastantes bienes, y ahorita están con un terrible problema, que no pueden ni dormir tranquilos por la herencia. ¿Qué caso tiene vivir una vida de esa manera? Pero qué bonito es decir: Señor, gracias por el día que nos diste, se ha venido la noche, gracias porque me permitiste terminar este trabajo o dejar a medias este proyecto, pero creo que si tú me das la vida, me permitirás terminarlo el día de mañana. Lo dejo por hoy y te doy gracias por la comida, por el vestido, por el techo que nos has dado. Dice Juanito, aquí nos manda la cita del gorrión y cuando habla del gorrión y la golondrina, Salmo 84 del 1 al 4. Entonces mire cómo es que el ser humano a veces tratamos de
de hacer promesas hacia Dios, pero siempre a nuestra conveniencia, ¿no? Es el Salmo 84 del 1 al 4, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. El siguiente verso: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, y mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Siguiente verso: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bueno, si ven algunas golondrinas por ahí, no les quiten su nidito, porque ellas buscan cómo cuidar de sus polluelos. Yo estaba mirando la vez pasada, fui allá un poquito al campo y hay una barranca muy honda ahí, y hay un nopal ahí en la orilla de la barranca, y estaba mirando que andaban las ardillas del otro lado ahí, y me quedé observando ahí cómo ya estaban brotando los nopalitos en el nopal, y ahí en una penca del nopal, así en un ladito ahí, vi que algo se movió y ahí estaba un nidito de colibrí. Y ahí estaba la mamá y arrullaba a su pequeñito, que era una cosita así muy pequeñita. Y yo dije: oh Dios, cuán grande eres tú. Tu más grande creación, que es el ser humano. ¿De cuánto nos preocupamos por tener la mejor casa? Que no entre el aire. Y Señor, este pequeñito no tiene que preocuparse. Y aquí pasa tempestades, fríos, calores, vientos recios, y aún está a expensas de que venga ahí un tlacuache en la noche y venga y se lo coma. Pero qué tranquila estaba la mamá ahí y removía a su pequeñito ahí. Yo dije: oh, ¿cómo es que el Señor dijo que acaso vosotros no valéis más que ese pajarillo? Y si Dios cuida de ese pequeñito, encueradito ahí, sin plumas. Y dije: ¿cómo el ser humano tiene sus hijos y les ponen 2, 3 zarapes y que no le dé el aire, y que esto y que el otro? Hoy miren ese pequeñito indefenso y cómo Dios puede cuidar de él. Y le permite la vida y le permite hacer para el propósito por el cual Dios lo creó. ¿Qué acaso nosotros, de veras con esto nosotros deberíamos decir: Señor, perdónanos por ser tan insensatos y no poder cumplir nuestras promesas cuando tú nos has dado tanto que no merecemos? Y no nos lo ha dado porque hay mucha gente que se jacta y dice: oh, yo estoy bien, o el Señor me ama mucho. Yo he visto gente, ¿verdad?, que Dios les ha hecho milagros y se olvidan de Él. Y cuando voy les digo: ¿cómo ha estado? Oh, bien, gracias a Dios. Oh, el Señor es muy bueno conmigo, me ama mucho. Ya me dio un carro del año. Mire, tengo 2, 3 casas, tengo más terrenos. ¿Será que Dios lo ama mucho? Es que es una promesa que Dios hizo, que nunca nos dejaría ni nos desampararía. No es por lo bueno que sea la gente, es por lo bueno que es Dios con nosotros. Amén. Es para probarle a la humanidad que Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Y que Él no hace distinción de personas. Amén. Como lo hace el ser humano. El ser humano, por el color de su piel o por ¿cómo se le llama? Por la condición económica que tiene. Distinguimos a las personas unas de las otras, pero Dios, que es rico en misericordia, Él no mira esas cosas. Él tanto cuida del rico como cuida del pobre, como cuida del blanco, del negro, del gordo, del flaco. Para Él todos son sus hijos, por el hecho de nacer, por el hecho de la ley de la reproducción. Pero Él tiene otra ley, amén. Y eso es el nuevo nacimiento, que llegamos a ser parte de su cuerpo y de su carne. Amén. Entonces conviene que cumplamos a Dios toda justicia. Conviene que nosotros renovemos nuestros votos. Amén.
Les voy a leer algo aquí que el profeta de Dios dice. Dice, quiero hablar de otro hombre aquí, un hombre llamado Daniel. Él vivía un día de críticos. Ustedes saben, los hijos de Israel habían sido llevados de su tierra natal para Babilonia, y ellos estaban tristes, y por unos 70 años habían estado allí, pero había un profeta joven que había sido llevado con ellos, llamado Daniel. Y un grupito, apenas un puñado de hermanos, se habían juntado y habían hecho un voto a Dios de que no se iban a contaminar con la tendencia moderna de aquel día. Ellos no iban a participar de las comidas del rey, ellos no iban a beber sus sidras, no iban a asistir a sus fiestas, sino que iban a mantenerse santos y dedicados a Dios, porque así les convenía. Amén. Le convenía a Daniel quedarse con la palabra, porque él era un profeta. Amén. Y Daniel sabía lo que le iba a costar si se quedaba con la palabra. Le iba a costar su popularidad, le iba a costar su compañerismo con el resto de los hermanos, le iba a costar muchas cosas, pues emitieron un edicto que ellos fueran a orar a un cierto Dios, y que después de que le oraran, entonces podían ir a orar a cualquier otro Dios. Pero saben, hay algo acerca de Dios con D mayúscula, y es que no podemos hacer compromisos con Él. Con Dios no existen compromisos. Sin Dios siguen siendo Dios. Él no espera que nosotros seamos cristianos el domingo, alabándole y adorándole, y el lunes seamos cobardes y decaigamos, y que tengamos toda clase de pensamientos. A lo mejor yo estaba errado, debí de haber hecho esto o lo otro. Nosotros no. Nos quedamos centrados en la palabra de Dios y ahí permanecemos. Amén. Entonces Daniel hizo una promesa a Dios. Ellos, 3 jóvenes hebreos, le prometieron a Dios que no se iban a contaminar ni con la comida del rey. Entonces, cuando el rey hizo una estatua, y era la propia estatua de Daniel, Daniel sabía, a ninguno otro iba a adorar más que a Dios. Amén. Él no iba a hacerse una adoración pagana. Él sabía que había un solo Dios con D mayúscula, que Él merecía la adoración. Y Él dijo, a nada se iba a inclinar. Amén. Porque hay muchos dioses, pero hay un solo Dios con D mayúsculas. Usted puede hacerse un Dios de su trabajo, un Dios de su esposo, de su esposa. Hay muchos hombres que adoran a las mujeres, para ellos son como diosas. Pero solamente hay uno que debemos de adorar, y ese es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mire, Daniel se hizo una promesa y dijo que no se iba a contaminar ni siquiera con la comida del rey. Sabiendo que Dios se iba a parar por él, él estaba obligado a cumplir la palabra de Dios porque era un profeta. Amén. Entonces, cuando ellos no se inclinaron ante la imagen, el rey tuvo que cumplir la ley, que cualquiera que se negara a hacerlo iba a ser echado al horno de fuego. Y el rey amaba mucho a Daniel, pero el rey tenía que cumplir la ley de su día. Él no se iba a llevar por los sentimientos. Así que aún él le rogó a Daniel que lo hiciera, y Daniel se negó y dijo, no lo haré. Y si tengo que ir al horno de fuego, iré, pero nunca me inclinaré a la imagen. ¿Y qué hicieron ellos? Se portaron a la altura de unos cristianos. Es lo que nosotros deberíamos de hacer. Cuando nosotros venimos a Dios, decimos, Señor, no nos contaminaremos con las cosas del mundo. Dejaremos estas estatuas, no nos inclinaremos más a ellas. Te prometemos que tú serás nuestro Dios sobre todas las cosas. ¿Qué hicieron? Los ataron de las manos y de los pies y calentaron el horno 7 veces más. Y vinieron, y cuando los echaron al horno de fuego, ni siquiera Dios se había parado por ellos, pero cuando ellos descendieron al horno de fuego, Dios bajó de la gloria. Amén. Él bajó como un rayo y se puso en medio del horno y les empezó a abanicar, de modo que la Biblia dice que ni sus ropas se olieron a humo siquiera, ni se quemaron.
Y dice que el rey dijo: ¿cuántos fue los que mandé echar al horno de fuego? ¿No acaso fueron 3? Sí, oh rey. Dijo: pues yo veo 4. Y el cuarto hombre parece semejante al Hijo del Hombre. Ese era Dios que estaba ahí en medio para librarlos del horno de fuego. Amén. Entonces el rey y toda aquella nación supo que Dios cumplía sus promesas, por cuanto ellos se quedaron en la promesa de Dios, no se volvieron para atrás. Pero en veces, ¿por qué no recibimos los milagros de Dios? Porque no cumplimos nuestras promesas con Él. Pero usted trate de cumplirle a Dios lo que le prometió, Él se va a parar por usted. Amén. Este hombre, Daniel, en el foso de los leones, lo echaron ahí al foso de los leones, y él no se retractó de su Dios. Dijo: mi Dios me puede librar de la boca de los leones. Y le dijo el rey: bueno, que tu Dios te libre de los leones. Y al día siguiente se fue el rey preocupado: Daniel, Daniel. Y él contestó: aquí estoy, oh rey. Dios había bajado y él había mandado a su ángel, ¿verdad? Y ahí se paró en medio de los leones hambrientos y de Daniel, de tal modo que los leones, hasta tal vez uno se acostó ahí y le sirvió de almohada a Daniel. Si Dios que cerró la boca de los leones y apagó los fuegos del horno, es el mismo Dios que nos puede librar en esta mañana. Amén. Pero siempre y cuando tenemos que quedarnos en lo que le prometimos a Dios. Amén. Usted le promete a Dios: Señor, yo no me voy a contaminar con las fiestas del mundo. Te prometo ahora, las fiestas quedaron para atrás. Ya no más fiestas. No le hace que te van a odiar tus amigos, tus familiares te van a dejar. Amén. Pero si Dios está contigo, no te preocupes. Él andará contigo a donde quiera que vayas. Él promete librarte aún de las llamas del infierno. Amén. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué le dijo Dios? Y yo te voy a bendecir, Abraham. Esa fue una promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero también Abraham dijo: si tú obedeces, si tú prometes salirte de tu tierra, dejar tu familia. Oh, vaya, usted dice: ¿y qué tengo que dejar mi familia? No tienes que dejarla, pero no tienen que participar en lo que ellos participan como paganos, que es el chupe, cigarro, el baile, las barajas, las malas costumbres del mundo. Pero cuando Dios nos llama, te dice: sal de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a bendecir. Amén. Y usted lea la historia de Abraham. Él tuvo problemas cuando él no obedeció lo que Dios le había dicho. ¿Era que Dios estaba rompiendo su juramento? No, era que Abraham no estaba cumpliendo lo que Dios le había dicho. Tuvo problemas, ¿verdad? Porque Dios no le dijo: llévate a tu sobrino y llévate a tu papá. Amén. Cuando Dios te llama a ti individualmente. Amén. ¿Qué más quisiéramos? Oh, si viniera papá, si mamá viniera conmigo. Amén. Pero cuando te vas con tu esposo, ¿con quién te vas? Si él supiera que tú te vas a llevar a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, a tu abuelo, diría: no, pues yo para batallar y mantener tantos, no. Es tú y yo solos. ¿O se imaginan si ella supiera que el muchacho se va a llevar a su mamá, a su papá, a su abuelo, su hermana, a su hermano, y hacer para comer para todos? No, pues no. Para ti sí, pero yo no me casé con tantos, yo me casé contigo. Cuando Dios te llama, no te llama con toda la familia, te llama individualmente. Amén. Dios va llamando uno por uno. Amén. En veces llama a la esposa y ella sufre y el esposo allá. Pero espérate que llegue el tiempo de Dios. Si es de Dios, Dios lo va a traer. ¿Sí o no, hermana Cirina?
Ella sabe de eso y el hermano Nicolás sabe de eso, ¿sí o no? Uno no puede torcer los planes de Dios. Tal vez el hombre se resiste y dice, yo no, como decía el hermano Nico. Él me dijo una vez, hermano, pues mire, yo no le impido a mi esposa y a mi hijo, pero usted respete lo que yo creo. Ah, está bien, muy respetado. Pero un día el Señor le dijo, tú tienes que venir para acá. Yo tengo una manera de traerte y vas a llegar solito por tu propia voluntad. Entonces más vale. Pero si usted tiene un esposo que no cree, hermana, en esta mañana quiero decirle que usted solamente siga creyendo en Dios, siga honrando a Dios, siga cumpliendo con el Señor. Él un día, yo no sé cuándo, pero un día Él le va a traer a los que usted ama. Amén. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando el apóstol Pablo había salido de la cárcel y el carcelero le preguntó, ¿qué haré para ser salvo? Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Cuándo? No sabemos, pero algún día ellos vendrán. Amén. Así que cuando Dios llama a Abraham, Dios lo llamó solo. Abraham hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Le dijo Dios, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios lo llamó solamente con su esposa, porque cuando Dios llama a un hombre y él es casado, juntamente con él, llama a su esposa. Amén. Entonces ahí salió Sara con él. Y luego Abraham dijo, ¿cómo dejo al sobrino? No, pues no. Bueno, y mi pobre padre anciano, ¿quién va a cuidar de él? Por eso les quiero hablar un día a los ancianos, cómo enfrentar la vejez en Dios. Pero Abraham se preocupó y miró a su padre anciano y dijo, ¿cómo si este viejito vio por mí, este viejito? Tenía razón en cierta manera Abraham. Dijo, yo no puedo dejarlo desamparado ahí a su suerte. Pero Dios no había llamado ni a su padre ni a su sobrino, lo había llamado a él. Y por cuanto se lo llevó, él tuvo muchos problemas, hasta que un día los problemas se hicieron insoportables. Ya no podían soportarlos. Fue cuando Abraham dijo a Lot, bueno, está bien, separémonos. Y fue cuando Dios empezó a cumplir con Abraham. Amén. Cuando Dios nos llama a una total separación de la incredulidad. Amén. No, porque hay mucha gente que quiere venir a Dios, pero quiere, Señor, mira, yo te prometo amarte y servirte, pero si tú me aceptas con mi cabellito corto, mis pinturas, mis pantalones, ¿qué más tengo? Pues mis fiestas, mis amigas, mis amigos, ¿cómo los voy a dejar? Señor, tú eres bueno, yo sé que tú puedes aceptarme con todo esto. Y Dios dice, yo a ti no te llamé con todo eso, te llamé solito. Deja tu tierra, tu parentela y yo te voy a bendecir. ¿Sí o no? Pero a veces nosotros queremos cargar hasta con la chacha y con el perro y el gato, ¿sí o no? ¿Te imaginas, Miguelito, que ahora que estás con esta tu amada y que ella te llegara un día hasta con el gato? Y dice, mira mi amorcito, pues yo te amo mucho y pues tú me aceptaste y mira, pues es que yo no puedo dejar todo esto, así que aquí te traigo, vas a mantener a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito, a mi abuelita, a mis hermanos, y este perrito y este gatito. Hijo, le dice Miguelito, ¿cómo? Si yo me enamoré de ti, hice promesas contigo, pero con todos no. Dios nos quiere a nosotros individualmente, ¿sí o no? Las cosas materiales nos enseñan acerca de las espirituales. A veces la gente quiere venir a Dios y le hace promesas, sí, te voy a servir, pero acéptame con esto. Mi cigarrito no lo voy a dejar, mi beber tampoco, mis barajas, y se trae todo. No, el Señor dice, quiero que dejes todo allá. Te necesito aquí solito. ¿Para qué traes todas? Por eso a veces la iglesia no puede avanzar, porque trae una maleta que le pesa demasiado. Amén. Por eso Hebreos
capítulo 12, si nos ponen esa cita, Hebreos capítulo 12, vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice. Hebreos capítulo 12. Vea, dice Hebreos capítulo 12, el verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que nos despojemos. ¿Sí entienden qué despojarse, no? Quitarse cosas. ¿Despojémonos de qué? Pero del pecado, una cosa, tienes que dejar el pecado, quitártelo de aquí. Señor, me arrepiento, perdóname. En ese momento tú te lo quitas. Dices, ¿cómo me quito el pecado? Arrodíllate y dile, Señor, en esta mañana o en esta tarde o en esta noche, cuando decidas, en este lugar, mira, me presento delante de ti. Reconozcas que soy pecador, reconozco que te he fallado, pero ahora vengo, que me aceptes como tu hijo y que perdones todos mis pecados, y te prometo servirte por todos los días de mi vida. Acéptame, Señor. En ese momento, ¿qué es lo que has hecho? Te despojas del pecado. Él te perdona y dice, estás perdonado. Esto es como si nunca lo hubieras hecho. Te despojas del pecado y después dice, y de todo peso. A ver, ¿qué es un peso, Miguelito? ¿Qué entiendes por un? No peso del... Es una carga, ¿verdad? Una maleta, un bulto de 50 kilos ya es un peso de 50, vaya la redundancia, muy pesado. En veces venimos, pero cuando la gente no deja el pecado y no se despoja, a veces tenemos, o la gente viene a la iglesia y no avanza porque a veces trae y viene cargando con el peso del problema de sus padres, que es algo que no debemos de cargar. Los problemas ajenos, déjenlos allá afuera, solamente cargue los suyos. No tiene por qué cargar con los problemas de los demás. Pero a veces venimos y nos creemos tan pudientes que nos echamos carga y más carga y más carga, y luego, Señor, mira, y Él dice, bueno, venid a mí los que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar. Y Él viene y te quita las cargas, pero así como te las quita, tú vas y te echas más. Y dices, oh, siempre vivo cansado, no puedo más. Ya el Señor te quitó unas y te vas libre, y apenas sales de ahí de esa puerta y ya te echas otras más. ¿Cómo vamos a avanzar de esa manera? Nomás dígame sí o sí, ¿cómo avanzamos? Y luego venimos cansados de la vida, ya esta vida se ha hecho tan cansada que ya no podemos más. Hay gente que se quita la vida, se avienta de un puente, se avienta de un cuarto, quinto piso, se ahorca, se da un balazo. Fue tan pesada la carga que ya no pudieron. Y tal vez llegan allá con el Señor, Señor, te estuve esperando, tú dijiste que quitarías mis cargas, yo te las quité, pero así como te las quitaba, te echabas más. Yo te dije, estás perdonado, te levantas y todavía no aceptas tu perdón. ¿Cómo entonces de esa manera? Porque perdón no es perdón si no es recibido de la misma manera. Si Dios te dice, estás perdonado, tú tienes que levantarte. ¿Y cómo? Perdonado. No importa que el mundo te diga lo que digan. Tú dices, estoy perdonado, soy salvo. Amén. Cuando vienes pidiendo, Señor, sáname, y te vas, te levantas del altar, ¿cómo te debes de levantar? Aceptando tu sanidad en ese momento. Amén. Pero hay gente que si no la acepta, pues ¿cómo la va a recibir? Pero en ese momento yo me voy sano, como aquel hombre que vendía periódico, vendía el Extra, y fue a una reunión, oraron por él,
porque estaba enfermo, y cuando se levantó sano, diciendo: soy sano, aleluya, gloria a Dios, soy sano. Y aunque seguía doliéndole y todavía le seguía picando donde siempre, pero él decía: soy sano, gloria a Dios. Y durmió esa noche y casi no pudo dormir del dolor, pero se levantó y dijo: soy sano, gloria a Dios. Agarró su periódico, se puso ahí cuando el semáforo ponía en rojo: extra, extra, soy sano, extra, extra, soy sano. Y así pasó un día y llegó bien cansado y todavía enfermo: gloria a Dios, soy sano. Otro día se levanta: extra, extra, soy sano, extra, extra, soy sano, extra, extra, soy sano. El dolor se fue. Pero tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Amén. Si tú dices y te levantas confesando: soy sano. ¿Qué leímos? Que tu boca, lo que tu boca hable, que sea sí, sí, no, no. Si te levantaste diciendo, y te dice el ministro: ¿usted cree que ha sido sana? Amén, gloria a Dios. ¿Acepta usted su sanidad? Amén. Y apenas se da la vuelta: ay, ¿cómo está, hermano? Malo, malo. ¿Por qué no va a la iglesia? Estoy malo. Pues ¿cómo va a ser sanado? Y viene y oran otra vez por usted y le dice: ¿acepta usted su sanidad? Amén, sí, la acepto. Y levanta su amén, apenas se da la vuelta y llega allá: ¿cómo te sientes? Estoy malo, estoy igual, peor me siento. Entonces eso no fue un sí, sí. No fue nada. Si no, tal vez sí aquí, allá no. No, dice: si es sí sí o no, no. Amén. Lo que demás procede es pecado, dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer una escritura y con esto terminamos. San Mateo capítulo 12, versículo 34 al 37. San Mateo 12, 34 al 37. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vea, entonces aquí: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Sigue diciendo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Vea, de los deseos del corazón habla la boca. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces más vale sí, sí. Sí o sí. Sí conviene, ¿no? Sí, sí. ¿El Señor es bueno? Sí, sí. Amén. A ver, ¿el Señor es bueno? Sí, sí. ¿Él es Jehová proveerá? Sí, sí. ¿Él es el que sana todas tus dolencias? ¿Es el que rescata del hoyo tu vida? ¿El que te corona de favores y misericordias? ¿El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila? Amén. Sí, sí, amén. Entonces si dice: si Él es el que perdona tus pecados, Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Soy sano? Sí, sí, amén. ¿Soy salvo? Sí, sí, amén. Si salvo soy, debo decir las maravillas que el Señor hizo conmigo. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias por la porción de tu palabra. Tú eres bueno y para siempre tus misericordias, Señor.
En ti no hay sí y no, solo hay sí, sí. Por siempre, Señor, todavía, Señor, tus misericordias, tus milagros han sido con nosotros, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú eres el mismo, Señor, que abrió el mar allá con Moisés. Tú puedes abrir el mar ahora. El mismo, Señor, que levantó el asta en esa serpiente por sus pecados y por sus sanidades. Jesucristo levantado en el Gólgota, puesto en esa tierra maldita, pero por su llaga todos nosotros fuimos curados. Y todo aquel que esté enfermo y puede mirar hacia el Calvario es sano de sus enfermedades y salvo de sus pecados. Todavía tus promesas son las mismas. Permite, Señor, que podamos confesar en esta mañana, Señor, que tú eres Dios y no hay nadie sobre ti ni debajo de ti. Tú eres el único de hoy y por siempre, que mereces la honra y la gloria. Ahora, Señor, nos vamos contentos, nos vamos aceptando que tú eres nuestro Señor, que tú eres el que cuidarás de nosotros, que tú eres el que proveerás toda nuestra necesidad, que tú eres el que nos has sanado de nuestras dolencias por esa llaga en tu costado, que nos has perdonado nuestros pecados y nos has dado una nueva oportunidad. Permite, Señor, que en esta mañana renovemos nuestros votos hacia ti, Señor. Oh Dios, haznos, Señor, unas nuevas criaturas. Permite que en esta mañana vuelva a brillar el sol en nuestras vidas, que salgamos libres, dejando todo peso en tus manos en esta mañana. Todo tipo de problemas que asedia a este pueblo de Dios, lo atamos y lo regresamos al diablo de donde ha venido. Tú, Satanás, que has traído la maleta de pecados para ofrecerla a esta gente que la ha aceptado, en esta mañana que te lo devuelvan para atrás y que se vaya hacia el infierno, y que tú, Señor, los hagas libres en estos momentos, que ellos se vayan libres, perdonados, justificados, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, porque tú tienes todas las cosas para que nosotros no suframos, Señor. Ahora permite que cada uno de estos hijos la acepte en estos momentos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a entonar ese hermoso coro. Si salvo soy, debo decir las maravillas que el Señor hizo conmigo. Yo fui a la cruz y vi a Jesús y mis pecados Él perdonó. Y ahora que soy salvo, dice, no debo avergonzarme de presentar a Cristo como mi Salvador. Amén. Si salvo